Ella es nuestra otra hija. Mi madre sonríe mientras apoya una mano sobre mi hombro. Trabaja limpiando casas desde hace años. Varias personas ríen con educación. Mi padre levanta la copa sin siquiera mirarme. Nunca tuvo grandes aspiraciones. Al menos encontró algo para lo que sirve. Las risas aumentan. Mi hermana Aitana baja la mirada, pero no dice una sola palabra. Yo tampoco. No porque no tenga nada que responder, sino porque sé que dentro de unos segundos todo va a cambiar. Al otro lado de la mesa, una mujer elegante deja lentamente el tenedor sobre el plato. No sonríe. No parece incómoda. Simplemente me observa. Sus ojos pasan de mí a mis padres. Después vuelve a mirarme. Y pregunta con absoluta calma. Sarai. Hace una breve pausa. Eso es lo que tu familia cree que haces para mí. El salón entero queda en silencio. Bienvenidos a Historias de Venganza Profunda, donde las traiciones familiares nunca quedan impunes y la verdad siempre sale a la luz. Antes de continuar, escribid en los comentarios desde qué país nos estáis viendo. Me encanta leeros. Y si queréis descubrir qué ocurre cuando la persona que todos despreciaban deja de aceptar las injusticias, suscribíos al canal. Lo que estáis a punto de ver cambia por completo en los próximos minutos. Ni la música, ni las conversaciones, ni las copas chocando. Nada consigue romper ese instante. Porque, sin que nadie lo imagine, la boda que llevaban un año preparando acaba de empezar a derrumbarse. No por mi culpa, sino porque la mentira que habían repetido durante 12 años acaba de encontrarse con la única persona que conoce toda la verdad. Para entender cómo una sola pregunta fue capaz de destruir 12 años de mentiras, hay que volver atrás. Mucho antes de aquella boda. Mucho antes de que Victoria Alarcón apareciera en mi vida. Hay que volver al día en que mis padres decidieron que mi futuro era una vergüenza para la familia. Desde pequeña entendí que en mi casa solo existía una protagonista. Aitana, 4 años menor que yo. Más sociable. Más extrovertida. Y, según mis padres, destinada a hacer grandes cosas. Cada buena nota suya terminaba en una celebración. Cada pequeño logro acababa convertido en una historia que repetían delante de toda la familia. Cuando el reconocimiento era mío, el tema cambiaba rápidamente. Yo también estudiaba. También sacaba buenas notas. También trabajaba duro. Pero nunca parecía suficiente. Mi madre, Mercedes Lencastre, vivía obsesionada con la imagen que proyectábamos. No le importaba quién eras. Le importaba lo que los demás podían presumir de ti. Abogados, médicos, directivos. Esos títulos eran su forma de medir el valor de una persona. Mi padre, Ignacio, pensaba exactamente igual. Nunca levantaba la voz, ni hacía grandes discursos. Pero cada vez que aprobaba un comentario de mi madre con un simple gesto de cabeza, yo entendía perfectamente de qué lado estaba. Cuando terminé la carrera de administración, ambos ya habían decidido mi futuro. Habían hablado con familiares, con amigos, con vecinos. Todos daban por hecho que estudiaría un máster y terminaría trabajando en una gran empresa. Solo había un problema. Yo ya había tomado otra decisión. Durante las prácticas universitarias descubrí un mundo del que casi nadie hablaba. La gestión de grandes patrimonios privados. No el lujo, ni las fiestas, sino todo lo que ocurría detrás. Organización, equipos, presupuestos, seguridad, mantenimiento. Cientos de personas trabajando para que todo funcionara como un reloj. Me fascinó desde el primer día. Sabía que quería dedicarme a eso. Y también sabía que tendría que empezar desde abajo. Cuando reuní el valor para contárselo a mis padres, la cena terminó antes de tiempo. Limpiando casas. Mi madre soltó una carcajada. No era una risa nerviosa. Era una risa de desprecio. Para eso hemos pagado una carrera. Intenté explicarle que era solo el primer paso. Que dentro de aquellas propiedades existía una estructura enorme. Que había posibilidades reales de crecimiento. No me dejó terminar. Mi padre cogió la carta con mi oferta de trabajo. La miró unos segundos. Después caminó hasta el cubo de la basura. Y la dejó caer dentro. Todavía estás a tiempo de elegir un futuro digno.
Durante unos segundos nadie habló. Yo me levanté. Abrí el cubo. Saqué la carta. La alisé con cuidado. Y la guardé otra vez en la carpeta. Ya he elegido. Nunca olvidaré la expresión de mis padres. No estaban enfadados. Parecían avergonzados de tener una hija como yo. 3 días después llegué a la propiedad donde empezaría a trabajar. El uniforme era sencillo, gris, sin ningún distintivo importante. Mi supervisora me recibió con una sonrisa. Aquí nadie empieza arriba. Los mejores directores son los que primero aprendieron a hacer el trabajo más difícil. Aquella frase se quedó grabada en mi cabeza, porque era la primera vez en mucho tiempo que alguien hablaba de mi futuro, en lugar de reírse de él. Mientras me ponía aquel uniforme frente al espejo, todavía no podía imaginar que mi familia lo convertiría durante 12 años en el símbolo perfecto para humillarme delante de cualquiera que quisiera escucharles. Y tampoco podía imaginar que aquel mismo uniforme sería el comienzo de la mayor lección que recibirían en toda su vida. Los primeros meses fueron mucho más duros de lo que había imaginado. Las jornadas empezaban antes del amanecer. Terminaban cuando la mayoría de la gente ya estaba cenando en casa. Mis manos se llenaban de pequeñas heridas. Mis pies terminaban destrozados. Pero había algo que hacía que cada día valiera la pena. Mientras muchos solo veían personas limpiando, yo veía una organización gigantesca funcionando detrás de cada puerta. Aprendía cómo se coordinaban los proveedores, cómo se organizaban los turnos, cómo se gestionaban los presupuestos, cómo una decisión equivocada podía afectar a cientos de personas. Todo estaba conectado, y cuanto más observaba, más comprendía que aquello no consistía en limpiar habitaciones. Consistía en hacer funcionar un sistema enorme sin que nadie notara el esfuerzo que había detrás. Un martes por la mañana ocurrió el primer gran problema. Un grupo de proveedores llegó sin previo aviso. 2 equipos estaban trabajando en la misma zona. Las cocinas quedaron bloqueadas. Los encargados comenzaron a discutir. Nadie sabía quién debía tomar decisiones. Durante varios minutos solo hubo gritos. Cada responsable culpaba al otro. Yo observé el plano de trabajo. Cogí una carpeta. Reorganicé los equipos. Moví horarios. Redirigí entradas. Cambié el recorrido del personal de mantenimiento. En menos de 20 minutos, todo volvió a funcionar. Nadie me felicitó. Nadie dijo gracias. Pero alguien me estaba observando desde una de las terrazas superiores. No sabía quién era. Solo recuerdo una mujer elegante, completamente inmóvil, siguiéndome con la mirada. Aquella misma tarde mi supervisora se acercó. Mañana quieren hablar contigo. Pensé que había cometido algún error. Sin embargo, al día siguiente me esperaba el director de operaciones. Sobre su mesa estaba la planificación que yo había reorganizado. ¿Quién te pidió hacer estos cambios? Nadie. Entonces, ¿por qué lo hiciste? Porque si nadie actuaba, el problema iba a hacerse mucho más grande. El hombre permaneció unos segundos en silencio. Después hizo una pregunta inesperada. ¿Qué estudiaste antes de venir aquí? Administración. Sonrió levemente. No añadió nada más. Pero una semana después dejaron de asignarme únicamente tareas de limpieza. Empecé a rotar por distintos departamentos. Compras, inventario, logística, coordinación de equipos. Cada mes aprendía algo nuevo. Cada mes tenía más responsabilidades. Mientras tanto, en mi casa nada cambiaba. Los domingos seguían siendo iguales. Aitana hablaba de su trabajo. Mis padres la escuchaban orgullosos. Después alguien preguntaba por mí. Y antes de que pudiera responder, mi madre lo hacía por mí. Sarai sigue limpiando casas. Era suficiente. La conversación terminaba ahí. Como si toda mi vida pudiera resumirse en una sola frase. Un día, durante una comida familiar, uno de mis tíos sonrió con ironía. ¿Sigues con la fregona? Varios soltaron una pequeña carcajada. Respondí con tranquilidad. A veces. No mentía. Todavía había días en los que yo misma ayudaba al equipo. Pero aquello ya no definía mi trabajo. Ellos nunca hicieron una segunda pregunta. Nunca quisieron saber más. Mi abuela Irene sí.
Después de aquella comida salió al jardín conmigo. Me entregó una taza de café caliente. ¿No has intentado defenderte? La miré sonriendo. Ya lo hice muchas veces. ¿Y qué pasó? Suspiré. Solo escuchan la primera frase. Irene asintió lentamente, como si llevara años esperando aquella respuesta. Cuando alguien decide quién eres, deja de escuchar todo lo demás. Aquellas palabras se quedaron grabadas para siempre. Antes de volver a entrar en casa abrió su bolso. Sacó un pequeño cuaderno de cuero. Me lo puso en las manos. Escribe todo lo que aprendas. Fruncí el ceño. ¿Para qué? Ella sonrió. Porque algún día alguien hará la pregunta correcta. Aquella noche empecé a escribir. Anotaba procedimientos, errores, soluciones, ideas, todo. No era solo un diario. Era la prueba de todo lo que estaba aprendiendo. 9 meses después recibí mi primera promoción. Mi nueva placa decía, supervisora de housekeeping. La sostuve varios segundos entre las manos. No esperaba ascender tan pronto. Mi supervisora sonrió. No ascienden los que más tiempo llevan. Ascienden los que hacen crecer a los demás. En casa la noticia provocó exactamente la reacción que imaginaba. Mi madre soltó una carcajada. Entonces ahora eres la jefa de las limpiadoras. Mi padre levantó la vista del plato. Al menos ya puedes decirles cómo pasar la aspiradora. Todos rieron. Incluso Aitana. Yo seguí cenando como si nada. Había aprendido que intentar convencerlos solo servía para darles otro motivo para burlarse. En cambio, cada día que guardaba silencio, mi trabajo hablaba un poco más por mí. Unas semanas después recibí una llamada inesperada. Me pidieron subir al despacho principal. Era la primera vez que cruzaba aquella puerta. Victoria Alarcón estaba junto a una enorme ventana revisando varios documentos. Ni siquiera levantó la vista inmediatamente. Terminó de firmar. Guardó la carpeta. Y entonces me miró fijamente. Llevo meses observándote. Sentí un nudo en el estómago. No sabía si aquello era bueno o malo. Ella continuó. Resuelves problemas antes de que existan. Hizo una pausa. Después formuló una pregunta que cambiaría por completo mi vida. Dime una cosa, Sarai. Sonrió apenas un instante. ¿Alguna vez has pensado en dirigir todo esto? Aquella conversación con Victoria cambió por completo mi carrera. Pero no ocurrió de un día para otro. Nada de lo que conseguí llegó por casualidad. Durante los siguientes años trabajé más que nunca. Mientras otros terminaban su jornada, yo seguía revisando presupuestos. Aprendía sobre contratos, negociaciones, seguridad, gestión de personal, restauraciones. Cada departamento me enseñaba algo distinto. Y Victoria aparecía siempre en el momento menos esperado. Nunca daba largas explicaciones. Solo hacía preguntas. Preguntas que me obligaban a pensar como una directora, mucho antes de convertirme en una. ¿Qué harías si mañana faltaran 3 responsables al mismo tiempo? ¿Cómo evitarías un problema antes de que ocurra? ¿Quién puede sustituirte si un día tú no estás? Al principio respondía instintivamente. Con el tiempo comprendí que no estaba evaluando mis conocimientos. Estaba formando mi manera de liderar. Poco a poco dejé de resolver todos los problemas personalmente. Empecé a enseñar a otros, a construir equipos, a delegar, y los resultados llegaron solos. Las incidencias disminuyeron. La organización mejoró. Los distintos departamentos comenzaron a trabajar como una sola unidad. Una mañana Victoria me llamó a su despacho. Había una carpeta sobre la mesa, mucho más gruesa que cualquiera que hubiera visto antes. La abrió lentamente. Dentro había presupuestos anuales, contratos millonarios, proyectos de restauración, planes de seguridad, informes financieros. La cerró y la empujó hacia mí. Quiero que empieces a supervisar todo esto. La miré sorprendida. ¿Yo sola? Ella sonrió. No. Conmigo, hasta que deje de hacer falta. Aquellas palabras marcaron el comienzo de una nueva etapa. Pasaron 4 años más. Cuando levantaba la vista de mi despacho, más de 40 personas dependían directamente de mis decisiones. 5 propiedades privadas funcionaban bajo la misma estructura.
Cada gran contrato pasaba antes por mi mesa. Cada reforma importante. Cada evento. Cada inversión. Y, aún así, mi familia seguía contando exactamente la misma historia. Los domingos no cambiaban. Solo cambiaban las bromas. Todavía limpias mansiones. Con lo lista que eras. Qué pena desperdiciar una carrera. Ya ni siquiera intentaba responder. Ellos habían decidido quién era yo hacía mucho tiempo. Y nunca volvieron a escuchar nada más. Una tarde recibí la llamada de mi hermana. Hacía semanas que no hablábamos. Ni siquiera preguntó cómo estaba. Fue directamente al asunto. Ya tenemos fecha para la boda. Esperó unos segundos. Tienes que venir. No dijo que quería verme, ni que le hacía ilusión compartir ese día conmigo. Solo, que tenía que estar allí. La abuela insiste. Eso terminó de explicarlo todo. Acepté únicamente por Irene. Ella merecía disfrutar de aquel día. Sin discusiones, sin enfrentamientos. Cuando se lo conté, sonrió con tristeza. Prométeme una cosa. ¿Cuál? No dejes que vuelvan a robarte la paz. Intenté tranquilizarla. Solo será una boda. Ella negó lentamente con la cabeza. No. Será el escenario perfecto para repetir la misma humillación de siempre. No quería admitirlo, pero sabía que tenía razón. Los días siguientes apenas pensé en la boda. El trabajo ocupaba todo mi tiempo. Estábamos preparando un importante evento privado. Todo debía salir perfecto. 3 días antes de la ceremonia, Victoria apareció en mi despacho con 2 sobres color marfil. Los dejó sobre la mesa. Necesito saber si estarás disponible el sábado. Abrí mi agenda. Lo siento. Tengo la boda de mi hermana. Ella bajó la mirada hacia uno de los sobres. Después sonrió con cierta sorpresa. Entonces iremos al mismo sitio. Sentí un vuelco en el estómago. ¿Cómo dices? Victoria levantó la invitación. La familia Freire me invitó hace meses. Tardé unos segundos en reaccionar. ¿Conoces a los padres de Hugo? Desde hace muchos años. El silencio que siguió fue mucho más largo de lo normal. Ella me observó atentamente, como si acabara de comprender algo. Espera. Tu hermana se casa con Hugo Freire. Asentí lentamente. Victoria apoyó la invitación sobre la mesa. Entonces hay algo que necesito preguntarte. La miré. Tu familia sabe cuál es tu verdadero trabajo. Sonreí con amargura. Creen que sigo limpiando habitaciones. Victoria frunció ligeramente el ceño. ¿Y nunca los corregiste? Solté una pequeña risa. Lo intenté durante años. Nunca quisieron escuchar. Ella permaneció unos segundos en silencio. Después hizo otra pregunta. ¿Quieres que, si surge el tema, diga la verdad? Miré por la ventana. Pensé en todas las comidas familiares. En todas las risas. En cada vez que respondieron por mí. En todas las ocasiones en que decidieron quién era sin dejarme terminar una sola frase. Negué despacio. No. Victoria levantó una ceja. ¿Estás segura? Asentí. Si durante 12 años prefirieron creer una mentira, no voy a impedir que sigan haciéndolo. Ella comprendió inmediatamente lo que quería decir. Una leve sonrisa apareció en su rostro. No era una sonrisa de satisfacción. Era la sonrisa de alguien que acababa de entender que la verdad ya no necesitaba ayuda para salir a la luz. Cuando salimos del despacho, Irene me llamó por teléfono. Su voz sonaba tranquila, pero había algo que me puso en alerta. Sarai, solo quiero que recuerdes una cosa. ¿Cuál, abuela? Guardó silencio unos segundos. Después respondió con una calma que me recorrió todo el cuerpo. Las mentiras siempre acaban cayendo por su propio peso. Colgué lentamente. Y por primera vez desde que acepté aquella invitación, tuve la certeza de que aquella boda no iba a terminar como mi familia había imaginado. Ni mucho menos como ellos esperaban. La mañana de la boda comenzó exactamente como Irene había imaginado. Antes incluso de salir de casa recibí un mensaje de mi madre. No llegues tarde. Hoy, por favor, intenta no llamar la atención. Ni un te esperamos. Ni un me alegro de que vengas. Solo una advertencia. Guardé el teléfono sin responder.
Cuando llegué al salón, la ceremonia ya estaba a punto de empezar. Durante unos minutos olvidé todo lo demás. Aitana parecía feliz. Hugo no dejaba de sonreír. Por un instante pensé que, quizá, aquella vez sería diferente. Ese pensamiento duró muy poco. Al entrar en el salón de la celebración, busqué mi nombre en el plano de las mesas. No estaba junto a Irene, ni junto a mis padres, ni siquiera cerca de los familiares. Mi sitio estaba al fondo del salón, junto a una columna, casi pegado a la puerta por donde entraban los camareros. Pensé que era un error. Entonces apareció mi madre. Perfecto. Ya has encontrado tu mesa. La miré. Estoy aquí. Ella bajó un poco la voz. La familia Freire tiene invitados muy importantes. No podíamos sentarte delante. Miré hacia la mesa principal. Había varias sillas vacías. Ella siguió mi mirada. Son asientos de protocolo. Después acomodó el cuello de mi chaqueta. Sacudió una mota de polvo que ni siquiera existía. Y sonrió. Ahora sí. Al menos pareces presentable. Se marchó sin esperar respuesta. Respiré hondo. No iba a permitir que empezara a destruirme tan pronto. Unos minutos después apareció Irene. Llevaba su plato en las manos. Se sentó a mi lado sin pedir permiso. Pensé que comeríamos juntas. Sonreí. No hizo falta decir nada más. Pero mi madre tardó menos de un minuto en acercarse. Mamá, tu sitio no es este. Irene siguió comiendo con total tranquilidad. Entonces tampoco deberías ser el de Sarai. Mercedes perdió la sonrisa durante un instante. Estamos intentando causar una buena impresión. Mi abuela levantó la vista lentamente. Pues empieza comportándote como si tuvieras 2 hijas. El silencio duró apenas unos segundos. Mi madre soltó una risa incómoda. Siempre exageras. Y volvió a marcharse. Vi al padre de Hugo observar toda la escena desde la distancia. No dijo nada, pero tampoco apartó la mirada. La primera grieta acababa de aparecer. Un rato después comenzaron las fotografías familiares. Todos fueron acercándose. Padres, primos, tíos, abuelos. Cuando estaba a punto de colocarme junto a Irene, un fotógrafo sonrió con educación. Perdone. Pensé que formaba parte del personal. Varios invitados rieron. No demasiado fuerte. Lo suficiente para que todos lo escucharan. Antes de que pudiera responder, mi madre puso una mano sobre mi brazo. Cariño. Mejor deja que salga solo la familia. Aquellas palabras dolieron mucho más de lo que esperaba. Porque yo era familia. Solo que a ellos les avergonzaba reconocerlo. Me aparté sin discutir. Los flashes comenzaron a iluminar el salón. Yo observaba desde un lado. Como si fuera una invitada más. O quizá menos. 10 minutos después, Hugo se acercó con 2 copas de cava. Por fin puedo hablar contigo. Me entregó una. Mi madre me ha dicho que llevas muchos años trabajando para una familia importante. Asentí. Sí. Supongo que confiarán mucho en ti. Sonreí. Bastante. No era mentira. Nunca lo había sido. En ese mismo instante las puertas del salón volvieron a abrirse. Victoria Alarcón acababa de llegar. Vestido negro. Paso tranquilo. Presencia imposible de ignorar. Muchos invitados fueron inmediatamente a saludarla. Hugo sonrió. Quiero presentarte a alguien. Sentí como el corazón empezaba a acelerarse. Sabía perfectamente lo que estaba a punto de ocurrir. Cuando llegamos junto a ella, Hugo habló con total naturalidad. Victoria, ella es Sarai, la hermana mayor de Aitana. Mi suegra dice que lleva toda la vida trabajando limpiando casas. Mi madre escuchaba la conversación desde apenas unos metros, esperando, casi orgullosa. Victoria me miró directamente. Solo a mí. Durante un segundo pareció preguntarme en silencio si quería detener aquello. Respondí con un leve movimiento de cabeza. Todavía no. Victoria sonrió con educación. Me alegra volver a verte, Sarai. Hugo frunció el ceño. ¿Ya os conocíais? Desde hace años. Mi madre intervino inmediatamente. Claro. Sarai lleva mucho tiempo trabajando para familias adineradas. Cuando una es buena limpiando, nunca le falta trabajo.
Algunos invitados volvieron a reír. Mi padre levantó la copa. Al menos encontró estabilidad. Más risas. Victoria permaneció completamente seria. Hugo continuó hablando sin notar la tensión. Entonces confiarás muchísimo en ella. Victoria respondió con absoluta calma. Le confiaría cualquier cosa. Mi madre sonrió convencida. Creía que aquella respuesta reforzaba todavía más su mentira. No imaginaba que Victoria aún no había dicho una sola falsedad. Durante la cena, mi padre decidió volver a sacar el tema. Cuando Sarai nos dijo que quería dedicarse a esto, pensamos que había perdido la cabeza. Mi madre negó teatralmente con la cabeza. Le pagamos una carrera para acabar limpiando casas. Varias personas soltaron una risa incómoda. Incluso Aitana sonrió por compromiso. Aquello fue lo que más me dolió. Victoria dejó lentamente los cubiertos sobre el plato. Miró primero a mi padre, después a mí, y preguntó con total tranquilidad. «¿Has dicho que estudió administración?» Mi madre asintió. «Una pena, ¿verdad?» Victoria volvió a mirarme. «Nunca me contaste eso. No pensé que fuera importante». «Para mí sí lo era». La mesa comenzó a quedarse en silencio. Entonces Victoria hizo otra pregunta. «¿Cuál fue tu primer puesto cuando llegaste?» «Personal de housekeeping». «¿Y después?» «Supervisora». Mi madre respiró tranquila. Todo seguía encajando con su versión. Pero Victoria continuó. «¿Y después?» «Coordinadora de operaciones». Hugo dejó de sonreír. «¿Y después?» «Responsable de operaciones». Nadie hablaba ya. Mi padre empezaba a incomodarse. Victoria hizo la última pregunta. «¿Y hoy?» Respiré despacio. Sabía que aquel era el momento. Hoy dirijo toda la operación del patrimonio. Mi padre soltó una carcajada. «Vamos». La jefa de las limpiadoras. Algunos invitados rieron por inercia. Pero aquella vez, Victoria no sonrió. Giró lentamente la cabeza hacia Ignacio. Lo miró fijamente. Y preguntó con una serenidad que heló toda la mesa. «Señor Lencastre». Hizo una breve pausa. «¿Sabe realmente qué hace una directora general de patrimonios?» Nadie respondió a la pregunta de Victoria. Ni mis padres, ni Hugo, ni siquiera yo. Todo el salón permanecía en silencio. Las conversaciones de las mesas cercanas habían desaparecido. Incluso la orquesta dejó de tocar entre una canción y otra. Nadie parecía darse cuenta. Todos estaban pendientes de nuestra mesa. Mi padre intentó recuperar el control. Forzó una sonrisa. «Creo que estamos exagerando un poco». Victoria ni siquiera parpadeó. «Entonces simplifíquelo usted». Ignacio respiró hondo. «Sarai coordina al personal de limpieza». «Eso está muy bien. Pero al final sigue trabajando en una casa». Nadie se rió. Victoria esperó unos segundos antes de volver a hablar. Sabía perfectamente que el silencio hacía mucho más daño que cualquier discusión. Después volvió a mirarme. «Sarai, cuando yo viajo, ¿quién aprueba todas las decisiones importantes antes de que lleguen a mi mesa?» «Yo». «¿Quién entrevista a los responsables de cada departamento?» «Yo». «¿Quién negocia los contratos con las empresas externas?» «Yo». Cada respuesta hacía que el ambiente pesara un poco más. Mi madre empezó a mover nerviosamente la servilleta. Victoria continuó. «¿Cuántas personas dependen actualmente de tus decisiones?» Respiré despacio. 43. Varias personas intercambiaron miradas. Victoria no se detuvo. «¿Cuántas propiedades gestionas?» 5. El padre de Hugo dejó lentamente la copa sobre la mesa. La expresión de su rostro ya no era de curiosidad. Era de incredulidad. Victoria hizo la última pregunta. «¿Y cuál es el presupuesto anual que supervisas?» Durante un instante dudé. No porque me avergonzara, sino porque sabía exactamente lo que iba a provocar aquella respuesta. Finalmente contesté. «Algo más de 28 millones de euros al año». Alguien dejó caer un tenedor. El sonido metálico resonó por todo el salón. Mi padre ya no sonreía. Mi madre había perdido completamente el color. Hugo me observaba como si acabara de conocerme. Victoria giró lentamente hacia mis padres.
Su voz seguía siendo tranquila, pero cada palabra caía como un golpe. Sarai no dirige un equipo de limpieza. Dirige toda la operación de nuestro patrimonio. Cada departamento responde ante ella. Cada gran contrato pasa primero por sus manos. Cuando yo no estoy, es ella quien mantiene todo en funcionamiento. Nadie dijo una sola palabra. Entonces Salvador Freire habló por primera vez aquella noche. Miró a Victoria. Llevo muchos años conociéndote. Nunca te había oído hablar así de alguien. Victoria sonrió ligeramente, porque nunca había encontrado a alguien como Sarai. Después lo miró directamente. He contratado directivos de grandes empresas. He trabajado con personas que presumían de títulos impresionantes. Pero encontrar a alguien capaz de dirigir un patrimonio de este tamaño con humildad y sentido de la responsabilidad ha sido mucho más difícil. Noté que Hugo bajaba lentamente la cabeza. Se acercó un paso hacia mí. Lo siento. Su voz sonaba sincera. Te juzgué antes de conocerte. Negué despacio. No. Creíste la historia que te contaron. Miró a mis padres. Y entendió exactamente lo que quería decir. Salvador se volvió hacia Ignacio. Su tono seguía siendo educado, pero cada palabra resultó demoledora. Si así habla usted de su hija delante de desconocidos. Hizo una breve pausa. No quiero imaginar cómo la ha tratado durante todos estos años. Mi padre no respondió. Por primera vez en mi vida, no encontró ninguna excusa. Aitana dio un paso hacia mí. Tenía los ojos llenos de lágrimas. Sarai. Yo no lo sabía. La miré durante varios segundos. Después respondí con calma. Si lo sabías. Ella negó con la cabeza. No. Sonreí con tristeza. Lo intenté muchas veces. Pero siempre os reíais antes de que pudiera terminar una frase. No fue capaz de sostenerme la mirada. Mi madre intentó intervenir. Bueno, tampoco nos contaste exactamente. Victoria la interrumpió con absoluta serenidad. No. Lo intentó muchas veces. He estado escuchando esta conversación desde que empezó. Cada vez que Sarai intentaba explicar algo, alguno de ustedes hablaba por ella. Mercedes abrió la boca, pero no salió ninguna palabra, porque todos acababan de darse cuenta de lo mismo. Yo nunca había mentido. Ellos simplemente nunca quisieron escuchar. Victoria sacó entonces un pequeño tarjetero de cuero. Extrajo varias tarjetas. Colocó una delante de Salvador, otra delante de Hugo, y la última frente a mis padres. El brillo dorado de las letras destacaba sobre la mesa. Sarai Lencastre, Directora General, Patrimonios Privados Alarcón. Ignacio permaneció inmóvil mirando aquella tarjeta, como si esperara descubrir que todo era una broma. No había nada más que mi nombre. Y la verdad, Irene dejó escapar una lágrima. Sonrió mientras me apretaba la mano. Te lo dije. Algún día alguien haría la pregunta correcta. Sentí un nudo en la garganta, porque llevaba 12 años esperando que alguien me escuchara. Y ese alguien nunca había sido mi propia familia. Mi madre dio un paso hacia mí. Intentó sujetarme del brazo. Sarai. Podemos hablar en privado. Retiré suavemente su mano. No. Frunció el ceño. No hace falta seguir con esto delante de todos. La miré fijamente. Nunca tuviste problema en humillarme delante de todos. El silencio volvió a apoderarse del salón. No podía negarlo. Todos acababan de verlo con sus propios ojos. Hugo pidió la palabra. Se giró hacia los invitados. Creo que todos hemos aprendido algo esta noche. Miró primero a sus padres. Después a mí. Nunca deberíamos aceptar la versión de una persona sin escuchar primero a la otra. Muchos invitados comenzaron a asentir. Algunos incluso aplaudieron. No fue un aplauso escandaloso. Fue un gesto de respeto, algo que jamás había recibido de mi propia familia. Victoria sonrió. ¿Lista para irnos? Asentí. No necesitaba quedarme un minuto más. Mientras caminábamos hacia la salida, los invitados fueron apartándose para dejarnos pasar. No porque yo fuera importante, sino porque, por primera vez, me estaban viendo tal y como realmente era. 3 días después sonó mi teléfono. Era mi madre. Contesté.
Su voz había cambiado por completo. Sarai. Tenemos que hablar. La familia quiere arreglar las cosas. Miré por la ventana de mi despacho. Los equipos trabajaban con normalidad. Todo seguía funcionando. El lugar donde realmente había construido mi vida. Sonreí. Y respondí con absoluta tranquilidad. Espero que algún día consigáis arreglarlo. Pero ya no conmigo. Colgué sin esperar respuesta. No por rencor. Ni por venganza. Simplemente porque entendí algo que había tardado 12 años en aprender. El respeto nunca se mendiga. Se gana. ¿Y quién necesita inventar una mentira para hacerte parecer más pequeño? Nunca mereció formar parte de tus mayores logros. Mientras cerraba la carpeta del siguiente proyecto, recordé las palabras de Irene. Cuando alguien decide quién eres demasiado pronto, deja de escucharte para siempre. Sonreí. Porque aquella noche, por fin, todos habían tenido que escuchar la verdad.